Buenos días, compañeros Tech. Esta vez os voy a enseñar un proyecto. Como consultor, como técnico, pues me han pedido lógicamente opinión en muchos proyectos. En este caso yo no participé de manera activa, simplemente estuve allí un día en la obra y un poco pues lo que conocí ese día del proyecto, pero me parece un proyecto que está bastante interesante para verlo juntos y donde se pueden aprender pues bastantes cositas, yo creo. Así que he aprovechado para recopilar un poquito de información. Entonces, para poneros en situación, voy en calidad pues, de técnico junto con un compañero y voy representando los productos de Sen Morteros, que son específicamente aquí lo que habían pedido era el Accent Quartz para interior de agua y Deck Quartz para zona exterior. Se trata de un spa. Bueno, a mí de primeras me dicen como una especie de spa. En cualquier caso, es una zona que va a estar constantemente en contacto con agua. Son zonas húmedas. Entonces, aquí vemos en el vídeo que tomé, lo que vemos es en el interior de ese spa, que estaba dentro de un edificio por Madrid. Vemos que hay como unas... No son piscinas, son más bien jacuzzi, vamos a llamarlo, bañeras grandes, en fin, una especie de bañera grande, ¿vale? Entonces, todas estas estructuras están hechas con un bloque. La estructura, por tanto, es de bloque. Creo que no estaba armado, pero en este caso era una profundidad muy pequeña, en torno a 50 centímetros, poco más de 50 centímetros, 60, 75 máximo, vamos a decir, ¿no? Sobre el bloque lleva una capa de una espuma rígida, ¿vale? Y llevan una estructura destruido, ahí se ve, ¿vale? un poquito Pero más bueno, cerca. es poca profundidad y tiene poco esfuerzo. Entonces aquí yo lo que recomendé en ese momento no tenía el Accent Lite o Accent Light, va hacia afuera no sé igual. cómo lo soláis llamar. Yo para el propósito voy a llamarlo Accent Lite. ¿Vale? Entonces, como no tenía Accent Lite en ese momento, lo que recomendé fue Accent Quartz en sistema de rehabilitación. Esto normalmente nunca se recomienda sobre una estructura que tiene una espuma, un poliestireno, un poliuretano rígido ni nada por el estilo. Necesitas una estructura directamente de hormigón, pero en este caso, pues es una piscina, una bañera, ¿vale? Es una bañera de unas dimensiones muy pequeñas donde no va a haber esfuerzo de ningún tipo, por lo tanto, pese a que siempre tienes algún riesgo, pero recomendé el sistema de rehabilitación con Accent Quartz, tampoco disponía de Accent Lite. Si no, hubiese recomendado Accent Lite y punto pelota. También a nivel de la estética pedían que fuese así un poco de quartz. Entonces aquí veis la estructura, ese bloque, o sea, ladrillo, parece un ladrillo. Así ahora mismo, tal como lo veo, parece más bien un ladrillo macizo, porque ahí vemos el macizo, como lo llamáis también, ladrillo perforado, ladrillo macizo, creo que lo llamáis. Bueno, ahí se ven un poco los espectros de esos agujeritos que tiene, esos círculos. Y sobre eso veis esta capa que es la capa del poliestireno, el poliuretano, la espuma rígida, lo que sea. Entonces aquí una de las cosas que vemos que toda la parte de fuera del jacuzzi se quiere hacer con un revestimiento continuo. Por lo tanto, aquí vemos que han utilizado un perfil de espuma para separar la estructura de la piscina de esa estructura, como de esa solera de hormigón, ¿vale? Que podemos llamarlo como una playa seca, ¿vale? Una zona de asiento o similar. Entonces, esa parte blanda, lógicamente, es una separación entre esos dos soportes. Como lo que queremos hacer es utilizar un revestimiento continuo, debemos considerar esa junta, debemos abrirla, sellarla con una masilla de poliuretano. O sea, damos un corte sobre el revestimiento continuo y ponemos una masilla de poliuretano. Una masilla de poliuretano normalmente viene como una especie de silicona, digamos, ¿no? Son botes como que se parecen a la silicona y son muy elásticos, con lo cual permiten que haya movimiento. Os recuerdo que esto es una obra en una zona interior, ¿vale? Por eso hemos tenido en las recomendaciones esto en consideración de que no va a haber fuertes cambios de dilatación como en un exterior por la humedad o por el sol y demás. Aquí en este caso las únicas dilataciones que vamos a tener en este proyecto son las que provienen del calor que se genera en el spa.
que quieras que no, son vapores que donde normalmente, depende del spa y demás, pero se suelen generar temperaturas bastante fuertes. En cualquier caso es una separación de soporte, queremos un continuo, el soporte debe ser continuo para el revestimiento continuo, ¿vale? Esa es la premisa. Por lo tanto, aquí, en toda esta zona, pues haría falta primero tapar con morteros reparadores esas oquedades. Mortero reparador es un mortero que tiene mucha resistencia. Luego, con un mortero técnico y una malla, todo esto para evitar precisamente lo que ha ocurrido aquí, que son espectros. Esto que vemos, las marcas de abajo son espectros. Entonces pondremos el mortero técnico con la malla. El mortero técnico se parece a una cola con malla, un mortero cola. Y aquí la junta, deberemos respetarla. Si no la respetamos, tarde o temprano se acabará marcando, o bien dejando un espectro, o bien, en el caso de dilataciones, dejando una fisura, ¿vale? Entonces, esto hay que respetarlo, por supuesto. Aquí otra cosa que recomendé, el resto es una solera donde aplicas directamente tu mortero de cuarzo sin problema. Y luego, lo que también recomendé es, pues, a nivel práctico, redondear, aunque sea ligeramente, los bordes exteriores que tenemos aquí, las aristas vivas, porque en un mortero continuo o bien dejas la arista viva con un guardavivos que se llama, es decir, con un perfil metálico de plástico, o si no, tienes que redondearla un poco para que te sea cómodo y puedas aplicar el mortero, si no va a ser un despropósito. Y la arista interior en este caso, pues sin problema. Lo que habría que hacer, si seguimos la norma, la que yo siempre recomiendo a nivel europeo, que es la francesa para piscinas o vasos de hormigón, ¿vale? Que es utilizar mortero técnico con malla en la unión entre pared y suelo para evitar pérdidas de agua en esa unión. Y luego fijaros, aquí lo que tenemos es todo ese spa, toda esa zona húmeda. Vemos que tiene una solera que prácticamente ya es una solera, es un hormigón que se ha tirado en el suelo, que prácticamente va a ser terminado prácticamente, solamente a pintar o a revestir por encima. Vemos que han dejado igualmente un perfil perimetral de espuma, ¿vale? Perfecto, simplemente como no va a haber rodapié, no va a haber un elemento de separación o de unión a nivel estético entre la pared y el suelo, lo que sí recomendé aquí, pues es que, claro, igualmente tienes que sellar con una masilla de poliuretano, porque se espera en estas salas, tener mucha agua. O sea, por lo que comentaban, era algo bastante espectacular bueno, yo había visto cosas similares, pero no con este enfoque a nivel de diseño. La idea es que había como una lluvia, pero en todas las salas. Yo he visto pediluvios, lógicamente, pues en una zona de ducha o en una zona específica hay pediluvios. A veces en un pasillo, hacen un pasillo de pediluvio para llegar a la zona de spa, pero aquí no. Aquí el pediluvio se producía por todas las habitaciones, ese pediluvio, lo cual me pareció bastante curioso. Entonces, una cosa que lógicamente hay que tener en cuenta es impermeabilizar correctamente todo, porque es un edificio, estás en las tripas, estás en la planta baja del edificio y no puedes provocar lógicamente humedad a la cimentación, porque puedes provocar un problema en el edificio bastante serio. Entonces, claro, hay que impermeabilizar todas esas zonas, hay que tener bastante cuidado. Aquí masilla de poliuretano, que como digo es un bote de silicona que puedes elegir normalmente el color, desde blanco hasta un negro, hay bastantes gamas de colores para elegir, para sellar esas puntas. Aquí ahora lo que vamos a ver son cositas, detalles estéticos del diseño bastante curiosas, que a mí me parecieron curiosos, aunque lógicamente yo, como solamente estuve un día en calidad de técnico, solamente para echar un ojo a la obra, pues no disponía de suficiente información para realmente dar una opinión más formada, ¿no? Más firme es la opinión, más información necesitas para poder asegurar que lo estás haciendo bien. Esto que veis aquí son unos charcos que se habían provocado en la solera. Me pareció interesante porque la idea que tenían a nivel de diseño es que todo fuese como muy natural y que como si estuviese realmente en un entorno, en una terraza, en un jardín, en una zona natural. Entonces pues tienes charcos en el suelo. Pues querían provocar eso.
Y aquí lo que recomiendo es que, como ya lo han hecho en la solera, que igualmente perfecto, todavía se está a tiempo, es decir, puedes coger una radial, un disco de desbaste y provocar allá donde quieras, ¿no? Es como si tematizaras esa solera, pero solamente con el disco de desbaste para dejar esas oquedades. Ahora con el revestimiento, que un revestimiento normalmente va a tener entre 3 y 5 milímetros, es muy raro que llegues a más de eso sobre la solera terminada, pues tienes que acompañar ese dibujo. Claro, debes tener cierta precaución para acompañar ese dibujo y que luego realmente quede el charco. Y también naturalizarlo con el revestimiento, es decir, lo haces como un poco smooth, lo suavizas, porque si no, pues lógicamente te va a quedar esa marca como muy artificial, ¿verdad? Entonces todo el suelo tenía esas zonas y luego aquí lo que tenemos es que claro, me faltaba bastante información, ¿no? Pero decían, aquí se darán masajes y demás en este spa, en este entorno, con el pediluvio, con el vapor y demás. Y estos son unas peanas que hay para las mesas de masaje, que son mesas que requieren bastante, bueno, pues tienen peso, lógicamente tienen que aguantar una persona, tienen que subir y bajar esa persona, entonces lógicamente son instrumentos bastante serios. Entonces esta peana, igualmente, pues la unión de esta peana debemos asegurar que esté bien impermeabilizada, bien estanca. A mí me dijeron que en el suelo se podían esperar hasta 1 o 2 centímetros de agua en todo el suelo, ojo, considerable, es inundado, ya consideramos inundado. Fijaros aquí, vemos otro charco, junto a la peana. Es un proyecto bastante interesante, a mí me pareció un proyecto bastante interesante, pero me pareció que era un proyecto en el que con la información que yo tenía faltaban muchos detalles todavía. Esto era octubre 2022, cuando estuve en esta obra. Y a mi entender, faltaban todavía muchos detalles, o bien que no supieron transmitírmelos, como digo, estuve ahí una hora en la obra o un poco más, o bien no los habían pensado, o bien no supieron transmitírmelos de manera completa. En cualquier caso, la obra, lo que es la idea estética, me pareció que era muy interesante, pero que requería, lógicamente, a nivel de aplicación de artesanía, pues se pedía algo bastante interesante y bastante costoso de hacer, bastante costoso de ejecutar, ¿vale? Otras cositas que me parecieron muy interesantes de esta obra, voy a mostrarlas aquí. Pues aquí, por ejemplo, vamos a ver el muro. Fijaros en el muro. Esto era un mortero, una especie de mortero de cal, un mortero de cemento, un mortero de cal. Era para quedar así, en el spa. O sea, estaba terminado. Cuando me dijeron, no, este es el acabado terminado del spa, digo, ostras. Pediluvio por todas las habitaciones, con agua, con vapor, este mortero súper rugoso, súper rugoso. Claro, yo la verdad que no sabía qué decir, o sea, digo, coño, todo realmente me parece, a nivel de mantenimiento y limpieza me parece bastante complicado, ¿no? Vi muchas lagunas en el proyecto de primeras, no sé si por falta de información. Explicaron que iban a aplicar un hidrofugante, ¿vale? Lo entiendo, pero igualmente con el hidrofugante la superficie es muy rugosa, es decir, y había agujerillos, había agujeros. Entonces, a nivel del mantenimiento me pareció que era delicado eso. Vamos a ver, también la solera aquí que tenía el perfil, pues fijaros, aquí hay un detalle cuando tiraron el hormigón, pues que se les fue un poquito la mano. Veis que no va recto ese perfil perimetral y entonces pues hace ahí una forma un poco bizarra. Pues igualmente hay que cortar, con mortero reparador hay que cubrir bien esa oquedad, poner una malla para la unión para no ver ese espectro y luego revestir igualmente, pues dejando el perímetro en el sitio que le corresponde. O sea que realmente antes del revestimiento aquí en esta obra faltaba todavía bastantes retoques de preparación de soporte aparte del revestimiento, ¿vale?
En fin, esto es un poco la idea del proyecto. Vemos que aquí faltaba también una parte baja, o no sé si lo iban a dejar así, en fin, la verdad es que había cosas bastante curiosas. Aquí vemos, por ejemplo, en la solera del pasillo, esta solera, como digo, es ya terminada, o sea que realmente aquí solamente se iba a revestir, y vemos que tiene una fisura que es muy larga, muy recta, bastante abierta. Yo lo que estimé en su momento es que no se trataba de una retracción hidráulica puntual del hormigón, sino que directamente ya era una punta de dilatación, o ya a nivel de quizás está sobre el suelo directamente, no sé cómo está la estructura, quizá pueda ser ya un punto de movimiento en esa zona. En cualquier caso, lo que hay que hacer en estas fisuras es cajearlas. O sea, no tienes más opción que cajearlas. No puedes taparlas, porque a lo mejor se mantienen inactivas durante bastante tiempo, pero estamos hablando de un spa, estamos hablando de que hay temperaturas que pueden ser altas, cuando el resto del clima puede ser frío, por ejemplo. O sea, eso está en Madrid. Madrid hace frío en invierno y dentro va a hacer calor, o sea que vas a tener unas diferencias de temperatura bastante serias. Y en ese momento se pueden reactivar esas juntas y provocar una fisura en el revestimiento. Por lo tanto, ¿el cajeado en qué consiste? El cajeado consiste en intentar buscar la línea recta aquí, que lógicamente como es la fisura natural del hormigón, pues línea recta no es. Pero bueno, buscamos una línea recta, cortamos, y esto lo vamos a usar de referencia. Entonces, vamos a ir picoteando alrededor de ese corte hasta llegar a la fisura. ¿Vale? Hacemos el corte, picoteamos hasta el borde de la fisura, a la izquierda, a la derecha, según corresponda, y con mortero reparador limpiamos bien y ponemos ese mortero reparador. Volvemos a hacer el corte en esa línea recta, de manera que cuando vuelva a pasar, cuando vuelva a dilatar, mueva exactamente en el corte que hemos hecho y no en la fisura que tiene actual. ¿Vale? Esa es la manera de cajearla. En cualquier caso, si revistes aquí por encima, pues es cuestión de tiempo que vayas a tener que vaya a volver a surgir, claro. Entonces yo normalmente, pues ya digo, no lo recomiendo. Este es un poco el detalle de la obra, y ahora pues la parte realmente para mí interesante, ¿no? Porque yo lógicamente estuve ahí nada más que un día, dejé esa obra, di mis recomendaciones en la medida en la que podía. Entonces, los revestimientos que yo llevaba en ese momento, como digo, no estaba Zenlite, y con seis morteros llevábamos Descuac y Cencuar. Por lo tanto, pues al final se supone que bueno, ¿no? Decidieron otro revestimiento, nos dieron las gracias por estar allí, por dar servicio, nos consideraron para otros proyectos, por supuesto, pero para este proyecto en concreto, pues se utilizó otro revestimiento. Sobre todo también estaba la dificultad de que era una artesanía. Necesitas una mano de obra muy específica para poder dejar en condiciones ese acabado. Entonces, claro, sobre todo 2022 octubre, estaban todos los profesionales a tope. Era difícil, bastante difícil encontrar profesionales que estuvieran abiertos, dispuestos a venir, presupuestar, dar. Era complicado porque había mucho trabajo, había mucha demanda y no sobraban profesionales. Entonces, la parte interesante ahora es, esto fue octubre de 2022, estamos en agosto 2023 y vamos a ver esto terminado. Así que vamos allá porque es bastante interesante. Vamos a verlo terminado. Aquí tenéis el proyecto terminado, fijaros. La verdad es que lo vi en un artículo, en un artículo publicitario en un periódico, y en cuanto lo vi dije, wow, esto me suena un montón. Efectivamente, pues era esta obra en la que estuve y me pareció súper interesante que al final, bueno, yo me quito el sombrero, lógicamente, se ve espectacular en las fotografías. ¿Qué es lo que yo entiendo? Lo que yo entiendo es que esto es un negocio. Es decir, esto me refiero a que es un sitio donde da atención al público, dan servicio al público. Entonces, para ellos lo importante es ponerlo en funcionamiento, que sea funcional, y darle rienda a abrir las puertas de ese negocio, ¿vale? Aquí, más allá de las limitaciones, mantenimiento, durabilidad, vida útil, etcétera, etcétera, aquí lo importante es que esta gente lleva 5 meses abierto.
Esto lleva 5 meses abierto, tiene unas críticas, unas valoraciones buenísimas. Estéticamente la información que han dejado a disposición en las redes es espectacular, se ve magistral, entonces por eso digo que yo me quito el sombrero. Bravo, lo que cuenta es lo que cuenta, 5 meses de funcionamiento a pleno rendimiento. Para mí eso es ahora mismo lo que tiene valor. Luego, más adelante, pues sí, quizá habría que ver a nivel de mantenimiento, a nivel de vida útil, pues sí sería súper interesante a nivel técnico conocer más detalles. Pero a día de hoy está en funcionamiento. Fijaros, como veis que se ven reflejos, se supone que todas estas zonas, como digo, tenían pediluvio, estaban previstas para tener pediluvio. Fijaros en el muro que en muchas partes ha quedado con el ladrillo visto, con el hidrofugante por lo que parece, pero directamente el ladrillo visto, que es lo que yo decía que, ostras, me parecía como muy difícil de mantener para un local como este, pero fijaros, el acabado, la calidad, esa calidez que transmite es espectacular, las luces también bastante cálidas que han escogido. Veis que parece un exterior, en este caso hay como una grava colocada sobre el pavimento. A mí me parece una idea estupenda porque aquí puedes impermeabilizar muy bien con una tela rígida o con una tela de alta resistencia para que haya realmente agua, previsión de agua, y luego con la estética de la grava me parece espectacular cómo han dejado esto. Fijaros en el detalle del pasillo con el charco. Esto era un río que en su momento, cuando me lo dijeron el tema del río, yo dije, ostras, pero qué pendiente va a tener, cómo vas a refiltrar el agua, tal. Lo veía como muy complejo, necesitaba realmente muchos más detalles para entender bien lo que aquí se estaba produciendo. Y fijaros, aquí se aprecia ese río. La verdad es que en la fotografía no sé realmente si es agua o es una decoración artificial. Eso sí, hay una cosa que sí tengo que decir, y es que recomendé en su momento cuando vieron, a ellos les gustaba mucho el mineral de cuarzo, el descuarzo en este caso, y les expliqué, oye, el descuarzo, que es un revestimiento mineral, los revestimientos minerales, mojados y secos, se ven muy diferentes. Claro, pues es lo que te da la naturalidad del mineral, que se ve muy diferente cuando está mojado o cuando está seco. Ellos querían que tuviera el efecto mojado de manera continua. A mí esa parte me pareció algo compleja. Claro, tienes que abusar de resinas o de poliuretanos, poliureas, o como sea, para colmatar bien todo ese soporte, dejar que la estética sea completamente acabado como húmedo, y le va a dar un acabado brillante como muy artificial. Bueno, al final realmente, a ver, se tiene que ver natural en cuanto al diseño, pero creo que queda muy bien, aunque se vea brillante. En este caso yo lo noto bastante brillante por lo que sea. No sé si es el agua, no sé por lo que es, pero lo noto bastante brillante, pero lo veo que a nivel de diseño lo veo muy bien, muy interesante. Fijaros la iluminación, la decoración que tiene es espectacular. Esta es una vez más el suelo que habíamos visto con grava. Fijaros en los muros con ese mortero de cal de cemento que estaba supuestamente, como digo, hidrofugado. O sea, a nivel de estética el diseño ha quedado espectacular. Este es el pasillo. Esto que veis aquí, este techo, toda la zona, veis que tiene como unos difusores y bueno, provoca esa lluvia, esa difusión de vapor. Muy interesante. Esto nada más era al entrar unas zonas de pediluvio puramente duchas. No, no era duchas, era, ¿cómo se dice? Vestuario. Esto era vestuario. Aquí se entraba por el pasillo y las habitaciones las tienen ahí a la derecha. Fijaros qué detalles estéticos deja este proyecto, muy interesante. La parte baja aquí, fijaros, tiene un acabado muy bueno, muy interesante. La unión, como decía, de pared y suelo. Bueno, la piscina, al final no sé qué tipo de mortero utilizaron, más bien, de hecho parece una pintura, o bien un mortero que sea, o bien una pintura, o bien un mortero fino, más decorativo, y por la intensidad que se ve, no es mineral, o sea que tiene una capa de plástica por encima, una capa de protección o similar por encima.
Pues este es el proyecto que quería mostraros, las camillas, las mesas de masaje y demás. Bueno, a mí me ha parecido que era espectacular cuando lo vi terminado, me pareció espectacular. Creo que lo han sabido manejar muy bien, como mínimo, ya digo, 5 meses abiertos en funcionamiento, con muy buenas críticas, un sitio muy interesante. Yo, sinceramente, me faltaban muchos detalles cuando estuve allí para poder dar valoraciones, dar soluciones constructivas más a la medida, pero bueno, en este caso no pude participar de manera activa. Os enseñaré otros proyectos, por supuesto, donde sí he participado y participo de manera activa. Este no fue el caso, pero bueno, aún así me pareció muy interesante. El resultado es mucho mejor de lo que me esperaba cuando fui en obra y me parece que lo han llevado a cabo de manera muy, muy bonita. Así que mis felicitaciones a ellos, por supuesto. Espero que os haya gustado este proyecto y volveré pues con más cositas de obra, de construcción, de fabricación, de artesanía, de tecnología, que para mí son muy interesantes y creo que os pueden gustar. Venga, hasta la siguiente.